Prólogo. La voz del océano. El mundo se había vuelto sordo al rugido del mar. Durante siglos, los hombres habían cruzado las aguas sin temor, clavando sus embarcaciones en el corazón mismo del océano, arrancando sus secretos, sus criaturas y su alma. Creían haber domesticado las mareas. Pero el océano jamás fue un sirviente. Bajo la superficie infinita, en las profundidades donde la luz muere y el tiempo se curva, una presencia dormía. El trono de coral y obsidiana yacía cubierto de algas antiguas y en él reposaba un dios olvidado por los mortales. Su respiración era el ritmo de las corrientes, su corazón el pulso de las mareas. Poseidón, señor del mar, el que una vez había hecho temblar la tierra con su tridente, dormía entre los restos de su imperio hundido. Pero algo había cambiado. Las aguas ya no cantaban con armonía. Las tormentas se desataban sin orden, las criaturas de las profundidades rugían sin control. Los hombres habían abierto heridas en el cuerpo del mundo, y el océano sangraba sal y furia. Desde el fondo abisal, una voz antigua resonó como un trueno bajo el agua. Era la llamada del mar, un susurro que se convirtió en grito: «Despierta, Poseidón». El dios abrió los ojos. 2 esferas de tormenta se encendieron en la oscuridad. El silencio del océano se rompió con un rugido que cruzó todos los reinos. Las olas se alzaron como montañas. Los truenos respondieron a su cólera, y los cielos comenzaron a temblar. Porque cuando el mar despierta, ningún dios, ningún hombre y ningún reino puede escapar de su destino. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Poseidón, el renacer del dios del mar, la historia épica del señor de los océanos. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El mar despierta. El rugido del océano retumbó por los confines del mundo. Las olas se estrellaban contra acantilados milenarios, arrancando pedazos de roca que caían al abismo. Desde la superficie, los marineros creían que era una tormenta más, una de tantas que azotaban los mares del norte. Pero los vientos no eran naturales, ni las aguas obedecían a la luna. Era como si el mismo corazón del océano latiera con furia. En las profundidades donde ningún rayo de luz podía alcanzar, la oscuridad se movía. Poseidón avanzaba entre columnas de piedra coralina cubiertas de algas que brillaban como fuego verde. Cada paso que daba hacía vibrar la tierra submarina. Las criaturas antiguas, serpientes abisales, leviatanes dormidos, medusas del tamaño de torres, despertaban al sentir su presencia. Su armadura, forjada con escamas de dragón marino y acero estelar, destellaba entre las sombras. En su mano derecha, el tridente de las mareas eternas emanaba destellos eléctricos, como si recordara todas las guerras libradas por su dueño. Poseidón se detuvo frente a un inmenso espejo de agua suspendido en el vacío. Era el ojo del mar, una corriente mágica que mostraba todo lo que ocurría en la superficie. Y allí lo vio. Los humanos perforando la tierra, contaminando ríos, destruyendo costas para construir sus ciudades brillantes. El dios del mar apretó los puños. La espuma de su cólera comenzó a girar en torno a él. «Han olvidado quién gobierna las profundidades», murmuró con voz grave, como un trueno bajo el agua. El eco de su voz viajó kilómetros, resonando en los huesos de las criaturas marinas. Del abismo emergieron 3 sombras, sus antiguos heraldos. Tritón, su hijo guerrero, portador del cuerno de las tormentas. Galatea, la ninfa de las mareas, nacida del primer amanecer del océano. Y Delfinos, el guardián de las corrientes, mitad hombre, mitad delfín, mensajero de los reinos sumergidos. «Padre», dijo Tritón inclinándose, «el océano ruge sin orden, los vientos del norte traen pestilencia, y los mares del este hierven sin luna. Los humanos han roto el equilibrio», añadió Galatea, con lágrimas de sal en los ojos. «Los ríos se envenenan, las criaturas mueren, y hasta los corales lloran su dolor». Poseidón los observó inmóvil. Su rostro era como el mármol tallado por una tempestad. El silencio duró un instante eterno. Luego levantó su tridente. Un solo golpe contra el suelo, y el océano entero vibró. Desde las trincheras marinas se levantaron columnas de agua, torbellinos gigantes, huracanes que azotaron las costas humanas. Los templos de piedra se derrumbaron. Las flotas desaparecieron en cuestión de minutos. Los hombres, incapaces de comprender, culparon al azar. Pero los dioses sabían la verdad.
Poseidón había despertado. En el monte Olimpo los truenos se encendieron. Zeus, con su mirada de relámpago, sintió la vibración en el aire. El dios de los cielos frunció el ceño. «Mi hermano ha roto su silencio», dijo mientras el trueno respondía a su voz. A su lado Atenea, sabia y serena, alzó la vista hacia el horizonte. Si el mar se levanta, incluso los dioses pueden ahogarse. Pero Poseidón no buscaba guerra. Aún no. En su interior, algo más profundo lo perturbaba. Un llamado ancestral, un murmullo que provenía del fondo más oscuro del abismo, más allá del reino de las mareas, donde ni siquiera su poder alcanzaba. Era una voz que no era del mar, sino del pasado, una fuerza olvidada que despertaba con él. Poseidón cerró los ojos y sintió una corriente helada rozar su rostro. Un recuerdo, una promesa, una advertencia. El océano no es eterno si olvida su origen. Abrió los ojos de nuevo y en su mirada brilló algo más que furia, determinación. El mundo había olvidado al dios del mar, pero el mar jamás olvidaba a quienes lo traicionaban. Las aguas volverían a recordar su nombre, y con su despertar comenzaría la tempestad que decidiría el destino de dioses y hombres. Capítulo 2. El trono de las olas. El océano rugía como si cada ola fuera un grito contenido durante milenios. Los mares se partían en dos al paso de Poseidón, quien avanzaba entre columnas de agua luminosa, descendiendo hacia el corazón del mundo. Atlantis, su reino olvidado. Durante siglos había permanecido hundido bajo capas de silencio y tiempo, cubierto por la arena del fondo abisal. Pero a medida que el dios se acercaba, las ruinas comenzaron a despertar. Los corales rotos se reconstruían, las estatuas de tritones abrían los ojos, y los templos olvidados exhalaban burbujas de vida. Una ciudad entera volvía a respirar. Poseidón cruzó el puente de las corrientes eternas, un camino hecho de agua sólida y luz marina. A cada paso los ecos del pasado lo rodeaban, los cánticos de los antiguos sacerdotes, los rugidos de las criaturas que una vez juraron lealtad, las risas de los hijos del mar perdidos en el tiempo. Frente a él se alzaba el trono de las olas, una estructura colosal tallada en conchas de leviatán y piedra abisal. Allí había gobernado cuando los dioses aún caminaban entre los hombres. Allí había jurado proteger el equilibrio del mar, y allí también había sido traicionado. Con un gesto de su mano el trono tembló. Las cadenas de coral que lo sellaban se rompieron con un estruendo que hizo vibrar las profundidades. Poseidón se sentó lentamente, y al hacerlo, una corriente de energía recorrió el océano entero. El mar lo reconoció. El rey había vuelto. En ese instante, Tritón apareció ante él con su cuerno colgando del hombro. «Padre, los abismos hablan. Dicen que algo se mueve bajo las fallas del mundo». «Lo sé», respondió Poseidón sin mirarlo. «No es solo la ira de las aguas. Es algo más antiguo que yo. Delfinos nadó en círculos a su alrededor, inquieto. Hemos sentido una presencia bajo las marcas del silencio. Ninguna criatura osa acercarse allí desde hace eras. La corriente del abismo», susurró Galatea, acercándose con un brillo de temor en los ojos. «El lugar donde cayó el primero de los dioses marinos. Leviatán». El nombre resonó como un trueno contenido. Incluso el agua pareció detenerse un instante. Poseidón levantó la vista hacia el techo abisal donde miles de criaturas luminosas se movían como estrellas submarinas. Si Leviatán despierta, las mareas mismas podrían devorar el mundo. Tritón frunció el ceño. «¿Lo detendremos, padre?» «No». La voz del dios fue tan profunda que el mar se estremeció. «Aún no. Primero debo saber quién lo ha despertado». Sus palabras flotaron en el silencio hasta que Galatea habló, con el tono quebrado de quien teme decir la verdad. «Los humanos han excavado demasiado hondo, buscando oro en las venas del mundo, han tocado lo prohibido. Y con ello», añadió Delfinos, «han roto los sellos que mantenían dormido al antiguo guardián». Poseidón cerró los ojos, y por un instante el océano entero pareció contener el aliento. Cuando los abrió, el azul de sus pupilas se había vuelto tormenta. Entonces el equilibrio se ha roto. «¿Qué harás?», preguntó Tritón. «Restauraré lo que fue profanado, pero no con venganza, sino con juicio». El dios se levantó del trono, y las aguas respondieron a su poder. Torbellinos se formaron alrededor, creando un corredor de corrientes que se alzaban hasta la superficie. Sobre su cabeza, una esfera de agua comenzó a girar, mostrando imágenes del mundo de los hombres, ciudades portuarias, barcos de guerra, templos vacíos donde su nombre ya no era pronunciado.
Han olvidado al mar, pero el mar no los ha olvidado a ellos, dijo con voz solemne. Que recuerden lo que significa desafiar a un dios. Con un movimiento de su tridente, las corrientes se abrieron como un portal brillante. Las criaturas marinas lo siguieron, tiburones gigantes, serpientes abisales, mantarrayas que brillaban como lunas. Una armada de las profundidades marchaba junto a su señor. Tritón sopló su cuerno, y el sonido atravesó todos los océanos del planeta. Los vientos cambiaron, las mareas se levantaron, y los hombres, sin entenderlo, miraron al horizonte con miedo. El océano venía por ellos. Y en lo más alto del Olimpo, Zeus observó la furia de su hermano desde las nubes. Sus ojos eran relámpagos. Sabía que el equilibrio entre cielo y mar estaba a punto de romperse. Poseidón murmuró con un tono grave casi fraternal. No desafíes al trueno. Pero el mar ya había hablado, y su voz era más antigua que cualquier rayo. Capítulo 3. La ira del océano. El amanecer llegó sin luz. El horizonte, que solía brillar con tonos dorados, se cubrió de un gris enfermo. El aire olía a sal y a miedo. En las costas del Mediterráneo, los marineros vieron algo imposible. El mar retrocedía. Las olas se retiraban kilómetros hacia el abismo, dejando los barcos varados sobre la arena húmeda. Los hombres gritaron de asombro, hasta que escucharon el rugido. Desde lo más profundo del océano, un trueno líquido retumbó, un rugido que no pertenecía a ninguna tormenta. Era el corazón del mar, latiendo con furia. Entonces el agua regresó. Una muralla de olas, más alta que las torres de los templos, avanzó hacia la tierra con la velocidad del rayo. Las ciudades portuarias desaparecieron bajo su furia. Los templos dedicados a otros dioses se hundieron en cuestión de segundos. Y en el centro del cataclismo, como un rey entre tempestades, se alzaba Poseidón. Su silueta emergió de las aguas como una montaña viviente. Su tridente brillaba con relámpagos azules. Cada chispa reflejaba la ira contenida de los océanos. El cielo tembló cuando su voz retumbó por todo el mundo. Que los hombres recuerden el nombre del mar que profanaron. Las olas obedecieron, los vientos se desataron, los rayos cayeron sobre los barcos de guerra, y los mares del norte chocaron contra las costas del sur. Era como si el planeta entero estuviera respirando con él, exhalando tormenta. En la ciudad de Helionia, los sacerdotes corrieron hacia el templo de Zeus, suplicando clemencia. Pero los truenos callaron. El dios del cielo observaba desde la distancia, su mirada perdida entre las nubes. Atenea apareció junto a él, su lanza envuelta en luz dorada. Si no lo detienes, el mundo de los hombres será arrasado. Zeus guardó silencio, observando el horizonte cubierto por relámpagos y espuma. No puedo detener el mar, solo contenerlo. Pero si lo desafío ahora, los cielos y los océanos se desgarrarán. Mientras tanto, en el fondo del mar, Tritón seguía a su padre cargando el cuerno de las tormentas. Padre, las aguas obedecen, pero los mares del este están ardiendo. Algo contamina sus corrientes. Poseidón miró hacia el oriente, donde el azul del mar se tornaba negro. Los hombres no solo han tomado lo que no les pertenece, dijo con voz profunda. Han despertado lo que debió permanecer dormido. Las criaturas marinas emergieron de las profundidades, huyendo de algo invisible. Una sombra gigantesca se movía bajo las olas, lenta y pesada, como si el fondo del mundo cobrara vida. Poseidón frunció el ceño. Reconocía ese ritmo, ese pulso que latía en las aguas más antiguas. No es solo mi ira lo que se levanta, susurró. En la superficie, los hombres continuaban clamando a los dioses. Algunos imploraban perdón, otros maldecían los cielos, y unos pocos construyeron altares sobre las ruinas flotantes, ofreciendo fuego a cambio de salvación. Pero ningún fuego podía encenderse bajo la lluvia eterna del mar. En medio del caos, una joven sacerdotisa llamada Euríale cayó de rodillas sobre la arena empapada, mirando al horizonte devorado por olas. Entre relámpagos vio la figura gigantesca del dios del mar, envuelto en torbellinos. Su voz, quebrada por el terror, se convirtió en oración. Señor del océano, si es justicia lo que buscas, castíganos, pero no destruyas la vida que aún respira. Por un instante Poseidón la escuchó. Su mirada de tormenta y relámpago se posó sobre aquella mortal insignificante, y en su pecho algo cambió. No era compasión, era memoria. Recordó a los hombres antiguos que lo honraban, a los templos que construyeron en su nombre, a las plegarias que el mar respondía con abundancia. El equilibrio no se restauraría con furia,
sino con juicio. Poseidón levantó su tridente hacia el cielo. Las olas se detuvieron. El mundo entero contuvo el aliento. Y entonces, con voz que resonó hasta el Olimpo, declaró: la ira del océano ha hablado, pero el juicio aún no ha sido pronunciado. El mar comenzó a retirarse, dejando tras de sí un silencio más aterrador que cualquier tormenta. Los sobrevivientes miraron al horizonte con lágrimas de sal. Creyeron que la furia había terminado, pero en el fondo del abismo, bajo las grietas del mundo, algo respondió al rugido del dios, un eco profundo, más antiguo que el mar mismo, una respiración gigantesca, un despertar. Y Poseidón, desde su trono de espuma, supo la verdad. Leviatán había abierto los ojos. Capítulo 4. El consejo de los dioses. El cielo ardía con rayos de oro y sombras de tormenta. Los relámpagos caían como espadas sobre las nubes, y el rugido de los truenos resonaba por toda la bóveda celestial. En el centro de aquella tempestad suspendida entre los mundos se alzaba el monte Olimpo, radiante e imponente, el corazón de la divinidad. Zeus había convocado a los dioses. Su voz, transmitida a través del trueno, había llegado a cada rincón del cosmos. Ningún dios, grande o pequeño, se atrevió a ignorar la llamada del Rey del Cielo. En el salón del relámpago, un círculo de columnas infinitas se extendía hacia la eternidad. Sobre el mármol blanco se reflejaban los pasos de los dioses reunidos. Atenea con su lanza de sabiduría, Apolo envuelto en luz dorada, Artemisa con la mirada fría como la luna. Hermes llegó como un rayo fugaz, mientras Hades, desde las sombras, emergía con un silencio que pesaba más que la muerte. Zeus estaba de pie frente al trono con el rayo en su mano. Su mirada era un horizonte de tormentas contenidas. «Mis hermanos, mis hijos», dijo con voz que partía el aire. «El equilibrio del mundo ha sido roto. El mar ha despertado». Un murmullo recorrió el salón. Apolo frunció el ceño. «He sentido el temblor en mis templos. Los hombres ya no oran a nosotros, solo temen». Atenea bajó la vista. «El miedo puede destruir más rápido que la guerra. Poseidón ha desatado su cólera, pero quizás no sin razón. Justifica su rebelión», tronó Zeus, y el eco hizo temblar las columnas. Atenea sostuvo su mirada con calma. «No la justifico, padre, pero los hombres han profanado lo sagrado, y tú has mirado hacia otro lado demasiado tiempo». El aire se volvió pesado. Zeus levantó el rayo. «No toleraré la insubordinación ni de los mortales ni de mis iguales». Desde un rincón oscuro, una voz surgió como un cuchillo entre sus palabras. «Y sin embargo, la insubordinación corre por la sangre de los dioses». Todos giraron la cabeza. Hades avanzó desde las sombras, su manto negro ondeando como humo. Su mirada fría y eterna se posó sobre Zeus. «Hace eones, tú encerraste a los titanes creyendo que el orden lo era todo. Pero el orden sin equilibrio es tiranía». «¿Vienes a defender a Poseidón?», gruñó Zeus. Hades sonrió apenas. «No lo defiendo, lo entiendo. El mar no puede estar encadenado, del mismo modo que la muerte no puede ser domesticada». Apolo golpeó el suelo con su arco. «Basta de palabras envenenadas. Si Poseidón continúa, los mares devorarán la tierra. Los humanos perecerán, y con ellos nuestras ofrendas, nuestra memoria». Hermes dio un paso al frente. «Si los hombres mueren, los dioses se debilitan, no por poder, sino por olvido». Zeus apretó el rayo. Su mirada se perdió por un instante en el horizonte, donde las nubes del mundo inferior se retorcían sobre océanos desbordados. «He visto lo que ha hecho», dijo con voz más baja. «He sentido su ira, y también he sentido algo más, una fuerza que no es suya». El nombre no fue pronunciado, pero todos lo sintieron: Leviatán. El eco del antiguo monstruo recorrió el aire como un escalofrío. Artemisa se acercó, su voz era un susurro helado. «¿Crees que el mar lo despertó?». «No», respondió Zeus. «Creo que fue el hombre, pero el mar será el primero en pagar». Atenea lo miró alarmada. «¿Qué pretendes hacer?». Zeus levantó el rayo, que se encendió con una luz blanca que cegó incluso a los inmortales. «Convocaré el juicio del trueno». El salón estalló en murmullos y temor. Apolo dio un paso atrás. «¿Quieres enfrentarte a tu hermano? ¿A Poseidón?». «No deseo la guerra», dijo Zeus. «Pero si el mar ha olvidado al cielo, el trueno deberá recordarle quién gobierna sobre los mundos». Atenea bajó la cabeza, sabiendo que las palabras del rey eran sentencia.
En silencio, Hermes miró hacia el suelo, donde una grieta se abría bajo sus pies, un presagio de lo que se avecinaba. Hades, con una sonrisa amarga, dio media vuelta antes de desaparecer entre sombras. Hermano, cuando la tormenta caiga, recuerda, incluso los dioses pueden ahogarse. Zeus se quedó solo, su silueta recortada contra el fuego del relámpago. El Olimpo entero tembló cuando pronunció las palabras finales. Convocaré a los vientos, a las nubes y al trueno, que el cielo se prepare, porque la guerra entre los dioses ha comenzado. Capítulo 5. La maldición de los abismos. El océano dormía, o al menos eso creían los hombres. Bajo su superficie calma, las corrientes se retorcían como serpientes antiguas, cargadas de ira y memorias olvidadas. Las profundidades susurraban un nombre que el tiempo había borrado: Leviatán. Poseidón se encontraba en su trono de coral, entre ruinas de templos hundidos. Su mirada era un abismo sin fin. El eco de las palabras de Zeus todavía resonaba en su mente. El cielo te recordará quién gobierna. El dios del mar apretó su tridente. La marea rugió como si respondiera a su furia. Las criaturas marinas huyeron hacia la oscuridad. Las algas se agitaron como si temieran lo que vendría. He contenido mi ira por Eras, susurró Poseidón, su voz resonando como un trueno bajo el agua. Pero ahora, el mar hablará con su verdadero lenguaje. A su alrededor, los pilares de piedra comenzaron a resquebrajarse. De entre las grietas emergió una corriente oscura, más densa que el agua misma, que olía a muerte y eternidad. De repente el océano se detuvo. Todo sonido desapareció. El silencio era absoluto. Y entonces, algo se movió en las profundidades. Una vibración recorrió el fondo marino. Los corales se partieron, los esqueletos de los naufragios se alzaron en el vacío, y un ojo gigantesco se abrió en la oscuridad, tan antiguo como el primer amanecer. Leviatán, el monstruo primordial, el guardián de los abismos, el eco de la creación. Su voz no era sonido, era pensamiento, un rugido que penetraba el alma. ¿Quién me ha despertado? Poseidón dio un paso adelante, su figura brillando entre las sombras acuáticas. Soy Poseidón, señor del océano, y te convoco en nombre de la ira y el desequilibrio. El monstruo lo observó. Sus escamas eran montañas, su aliento tormentas. Tú, dios de las olas, hablas de desequilibrio, pero tú mismo eres su causa. Poseidón levantó su tridente. El equilibrio fue roto por los cielos. Yo solo devuelvo lo que me arrebataron. Un silencio abismal los separó. Leviatán se movió y el océano entero pareció inclinarse ante su poder. Entonces, que el mar juzgue, murmuró el monstruo. Las corrientes se desataron con violencia. Cañones submarinos se abrieron, lanzando columnas de fuego azul. Poseidón invocó su poder. El tridente resplandeció con luz dorada y una barrera de energía surgió a su alrededor. Leviatán embistió. Su cuerpo atravesó kilómetros de oscuridad en un solo movimiento. El impacto fue tan poderoso que las aguas de la superficie se levantaron en forma de tsunamis, azotando costas lejanas. Poseidón respondió girando su tridente. El mar obedeció. Una lanza de agua pura, tan afilada como el cristal, se lanzó contra la bestia. Golpeó sus escamas, pero solo logró arrancar un rugido que hizo temblar los continentes. Desde el fondo de los mares surgieron los ejércitos olvidados. Serpientes de marea, espectros de los naufragios, sirenas de ojos vacíos. Todos respondían al llamado de Poseidón. «Por el mar eterno defiende tu hogar», gritó el dios. Pero Leviatán no necesitó aliados. Abrió sus fauces y exhaló oscuridad. Una marea negra devoró a las criaturas, consumiéndolas como si nunca hubieran existido. Poseidón sintió el peso del abismo en su pecho. Por primera vez en milenios, el dios temió. «No eres criatura», murmuró entre dientes. «Eres maldición». Leviatán avanzó, y su voz resonó en la mente del dios. «Soy el principio. Soy el final. Soy lo que permanece cuando los dioses caen». La batalla se volvió cataclísmica. Montañas submarinas se desplomaban. Fuegos elementales ardían bajo el agua. En la superficie, el cielo se oscureció, y los hombres desde las costas miraban horrorizados el mar levantarse como una muralla infinita. Desde el Olimpo, Zeus observaba con el ceño fruncido. Atenea a su lado murmuró: «El abismo no responde al mar, sino a algo más antiguo». Zeus apretó el rayo. «Entonces habrá que quemar el abismo».
En las profundidades, Poseidón y Leviatán seguían luchando. El dios clavó su tridente en el corazón del monstruo, pero de la herida no brotó sangre, sino sombras. De esas sombras surgieron rostros, los de dioses antiguos, condenados, olvidados. El mar gritó. Las aguas se abrieron y un remolino gigantesco devoró ambos cuerpos. El mundo se estremeció y el cielo se tiñó de rojo. Cuando todo se calmó, solo quedaron las burbujas ascendiendo lentamente hacia la superficie. Y en el fondo del océano, el tridente de Poseidón hundido en el silencio. Pero una voz lejana, como un eco del destino, murmuró entre las corrientes. La maldición no termina aquí. La guerra apenas comienza. Capítulo 6. El rugido del Leviatán. El silencio posterior a la catástrofe era engañoso. El mar, aparentemente en calma, escondía bajo su superficie una herida abierta que sangraba poder antiguo. Los hombres en las costas, confundidos y aterrorizados, miraban el horizonte sin comprender que aquello que habían presenciado no era un desastre natural, sino el preludio del fin. En las profundidades la oscuridad respiraba. La luz no podía penetrar, ni siquiera el fuego divino sobrevivía allí. Y sin embargo algo se movía. Del abismo emergió un sonido. No era un grito, no era un rugido, era la vibración pura del caos. El rugido del Leviatán. Las criaturas del océano se paralizaron. Las montañas submarinas se derrumbaron. El eco subió hacia la superficie partiendo el agua en columnas de espuma y finalmente alcanzó el cielo. En el Olimpo los dioses sintieron su resonancia. Atenea cayó de rodillas. Apolo cubrió su rostro ante la luz que emanaba del mar, y Zeus por un instante pareció dudar. «No puede ser», susurró el rey del trueno. «Ese poder no pertenece a este mundo». En las profundidades, entre la negrura, una figura se agitaba. Poseidón. Sus ojos se abrieron lentamente, brillando con una luz turquesa que cortaba la oscuridad. Su cuerpo estaba herido, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. Frente a él, Leviatán ascendía. Su forma ya no era solo carne y escama, era energía, un espectro colosal de la destrucción. El océano lo alimentaba. Cada ola, cada corriente reforzaba su existencia. Poseidón intentó levantarse apoyándose en su tridente hundido. El arma, sin embargo, parecía rechazarlo, como si el poder del mar mismo dudara de su amo. «¿Qué? ¿Me has hecho?», jadeó el dios. Leviatán respondió con una voz profunda que se confundía con los temblores del océano. «Te he mostrado la verdad. Tú no dominas el mar. Eres una parte de él, un reflejo imperfecto». Poseidón apretó los dientes. «Soy su señor». «Eras», replicó la bestia. «Pero ahora la marea obedece a quien la creó». El monstruo se movió. Su cola cortó el agua como una guadaña celestial, lanzando una ola que se alzó hasta tocar las nubes. Las costas se desmoronaron. Los hombres rezaban, invocando a los dioses que ya no escuchaban. Poseidón alzó su tridente. Una luz dorada lo envolvió mientras gritaba: «Yo soy el mar, yo soy la tormenta eterna». El tridente respondió brillando con fuerza. Del fondo del océano emergieron 7 columnas de agua, cada una representando una corriente antigua, los ríos primordiales que alimentaban el mundo. El dios los controló, creando un círculo de poder a su alrededor. Leviatán rugió y las aguas se curvaron hacia él intentando aplastarlo. Pero el monstruo se disolvió en sombra. Apareció detrás del dios rodeando su cuerpo con tentáculos de energía oscura. Poseidón cayó de rodillas, el dolor lo atravesó como fuego líquido. «Tu trono se derrumba», susurró Leviatán. «Y cuando caigas, el cielo también caerá». Con un último impulso, Poseidón giró el tridente hacia sí mismo y lo clavó en el suelo marino. Una explosión de luz se extendió por todo el océano. Los tentáculos se evaporaron. El monstruo retrocedió gruñendo. La voz de Poseidón resonó entre las olas. «Si el mar ha de tener un amo, será aquel que lo defienda, no que lo consuma». El dios invocó las mareas antiguas, las que habían nacido antes de los dioses. Las corrientes giraron a su alrededor, envolviéndolo como un huracán líquido. Y entonces, con un gesto final, levantó el tridente al cielo. Una columna de agua atravesó las profundidades, emergió a la superficie y rompió el firmamento. El rayo de Zeus descendió en ese instante, atraído por el llamado. El trueno y la marea se unieron. El mar rugió. El cielo respondió. Leviatán gritó, una voz que rompió la realidad:
Sus escamas ardieron, su cuerpo se fragmentó en miles de fragmentos de sombra que se dispersaron por el mundo. El océano volvió a respirar lentamente. Poseidón flotaba en el vacío, exhausto. Su tridente estaba partido y su poder casi extinguido. Desde el Olimpo, Zeus observaba con el rostro endurecido. El equilibrio ha sido restaurado, por ahora. Atenea, sin embargo, no compartía su calma. Padre, ¿no lo ves? El rugido del Leviatán no era una amenaza, era una advertencia. Zeus la miró sin comprender del todo, y entonces, desde lo más profundo de la tierra, se oyó nuevamente el rugido, más débil, más lejano, pero aún vivo. El monstruo no había muerto, solo había despertado. Capítulo 7. El juramento del océano. El mar volvió a respirar. Las olas se movían lentamente, como si probaran de nuevo la idea de la calma. Pero el océano no olvidaba. Bajo sus aguas aún se sentía el temblor de lo imposible, el eco de aquel rugido que había hecho estremecer incluso a los dioses. Poseidón yacía en el fondo del abismo, rodeado de ruinas y restos de coral. Su tridente estaba partido, su luz casi extinguida. Cada respiración suya parecía arrancada al vacío. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, seguían ardiendo con la llama azul del poder divino. Había ganado, pero sabía que la victoria era frágil. De repente, las corrientes cambiaron de dirección. El agua comenzó a girar lentamente, formando un remolino plateado. De su centro emergió una figura femenina, envuelta en velos de espuma y perlas. Su voz era un susurro de mareas antiguas. Hermano del trueno y señor de las profundidades. ¿Cuánto tiempo más piensas sangrar por un mundo que ya no creen en ti? Poseidón la observó. Anfítrite, murmuró con un dejo de nostalgia. Pensé que no volvería a verte. La diosa del mar, su esposa olvidada, avanzó hacia él. Sus ojos contenían el infinito azul de los océanos, pero en ellos también habitaba la tristeza. He sentido tu dolor, dijo ella. He visto la destrucción, el rugido del monstruo. Pero lo que viene será peor, Poseidón. Mucho peor. El dios se incorporó con esfuerzo, apoyándose en el fragmento roto de su tridente. Leviatán no fue destruido. No, respondió Anfítrite. Fue liberado. Su esencia se dispersó por los 7 mares. Cada ola, cada corriente, lleva ahora una parte de su maldición. Poseidón cerró los ojos. Entonces el mar entero está condenado. La diosa asintió lentamente. A menos que hagas lo impensable. El dios la miró desconfiado. ¿Qué sugieres? Anfítrite se acercó y puso una mano sobre su pecho. De su contacto brotó un brillo turquesa que recorrió el cuerpo del dios, cicatrizando sus heridas. El océano puede sanar, pero necesita un guardián, no un rey. Necesita un juramento. Poseidón apretó la mandíbula. ¿Un juramento? ¿A quién? A los antiguos, respondió ella. A las fuerzas que existían antes del Olimpo, antes incluso del mar, los que forjaron la primera ola y la primera tempestad. El silencio se volvió denso. Poseidón conocía esas fuerzas. Eran entidades sin nombre, tan viejas que ni los titanes se atrevían a mencionarlas. Si las invoco no volveré a ser el mismo, dijo con voz grave. Lo sé, susurró Anfítrite, pero si no lo haces, el Leviatán se reconstruirá y el mar se volverá su dominio eterno. Durante un largo instante, el dios miró el vacío que lo rodeaba. Podía sentir el pulso del océano bajo su piel, el llamado de millones de vidas que dependían de su decisión. Finalmente levantó la mirada hacia la superficie, donde la luz aún alcanzaba a filtrarse débilmente. Entonces haré el juramento. Pero si el mar debe renacer, renacerá conmigo o no renacerá en absoluto. Anfítrite sonrió y su forma comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en espuma. Que tu palabra sea marea, que tu voluntad sea tempestad, que tu alma sea océano. Cuando la última gota de su presencia desapareció, Poseidón alzó el fragmento de su tridente y lo colocó sobre su pecho. El mar se oscureció, una corriente profunda lo envolvió, y en el fondo del mundo, entre las ruinas de templos olvidados, el dios del mar pronunció su juramento. Por las aguas que me dieron poder, por las tormentas que me hicieron dios, por los hombres que olvidaron mi nombre. Yo, Poseidón, juro mantener el equilibrio del mar, aunque me cueste la eternidad. El océano respondió con un rugido ensordecedor. Las corrientes se agitaron. El fragmento del tridente comenzó a brillar con una luz imposible, y del resplandor surgieron símbolos antiguos, girando en torno al dios. Eran los sellos de los antiguos,
Uno a uno se unieron, forjando un nuevo arma, un tridente negro, cubierto de runas que latían como corazones. Poseidón lo tomó. Su piel se cubrió de marcas lumínicas y el mar se inclinó ante él. El juramento estaba hecho. Pero en la distancia, muy lejos, en la frontera del océano y el vacío, una sombra abrió los ojos. El eco del Leviatán volvió a escucharse, débil pero desafiante. Y por primera vez, el mar y el monstruo estaban unidos por un mismo destino. Capítulo 8. El despertar de las profundidades. El juramento se había pronunciado. Las palabras de Poseidón aún flotaban en el agua como brasas encendidas, imposibles de apagar. El océano lo escuchó y respondió. Las corrientes se volvieron rojas. El fondo del mar se agitó con violencia, como si algo antiguo despertara bajo la arena. Desde las grietas abisales comenzaron a brotar columnas de luz negra, girando como remolinos de energía. Poseidón, en el centro de aquella tempestad, alzó su nuevo tridente. El arma pulsaba con vida propia. Sus runas ardían en un lenguaje que ni los dioses del Olimpo comprendían. Era poder puro, pero también era corrupción. El dios sintió como el mar se fundía con su carne. Sus venas se convirtieron en ríos, su corazón en un océano. Ya no era solo Poseidón, el señor de los mares, era algo más, algo nuevo. Así que esto es el poder de los antiguos, susurró, mirando sus manos que brillaban con luz turquesa y negra al mismo tiempo. Un poder que ni siquiera Zeus se atrevería a reclamar. El océano tembló, reconociendo a su nuevo amo, pero entre las corrientes se escuchó una voz profunda, resonante, familiar. ¿Crees haber vencido al abismo, dios del mar? Poseidón giró. El agua se oscureció y en ella apareció la silueta de Leviatán, apenas visible, como una sombra en movimiento. Tu cuerpo puede haber caído, dijo el dios apuntando su tridente, pero tu esencia no sobrevivirá al fuego del juramento. El monstruo rió, una risa que hizo temblar los pilares del mundo. ¿Fuego? No. Has abierto la puerta, Poseidón, y lo que entra por ella, no puedes controlarlo. Antes de que el dios pudiera responder, la visión se desvaneció. El mar recuperó su calma aparente, pero una inquietud permaneció. El rugido del Leviatán seguía allí, escondido entre las olas. Poseidón ascendió lentamente hacia la superficie. Al emerger, el mundo lo recibió con una luz gris y enferma. Las costas estaban devastadas, los templos derrumbados, los hombres arrodillados ante la inmensidad del mar. Uno de ellos, un pescador anciano, levantó la vista. Sus labios temblaron. Poseidón, el dios del trueno de las aguas. El dios lo miró sin responder. Por primera vez en milenios, los humanos lo veían de nuevo, no como una leyenda, sino como una presencia viva. Y sin embargo, lo que vieron los llenó de terror. Los ojos del dios ya no eran azules, eran negros, atravesados por destellos dorados como un remolino infinito. En ese momento, en el monte Olimpo, los cielos comenzaron a temblar. Zeus, sentado en su trono, sintió el cambio. A su alrededor, los dioses se reunieron inquietos. Atenea habló primero. El juramento ha sido sellado. Lo siento en el aire. Poseidón ha tocado algo prohibido. Hermes, que acababa de llegar desde las costas, asintió. Los hombres hablan de milagros y tormentas. Dicen que el mar tiene una voz, que los ríos se han inclinado ante él. Zeus apretó su rayo. Ese no es mi hermano, dijo con el ceño fruncido. Ese es algo diferente. Apolo, con el rostro sombrío, murmuró. He mirado hacia el horizonte. La luz ya no penetra las aguas. Es como si el mar hubiera cerrado sus ojos. Zeus se levantó. El trueno resonó y su voz fue una orden que atravesó los cielos. Si Poseidón ha hecho un pacto con las fuerzas del abismo, entonces el Olimpo ya no tiene control sobre el mundo. Atenea intentó detenerlo. Padre, si lo enfrentas ahora, destruirás el equilibrio. La tierra se partirá. Ya está partida, respondió Zeus. No puedo permitir que un dios se convierta en un abismo. Mientras tanto, en el mar, Poseidón observaba el horizonte. Sentía la presencia del cielo. Sabía que su hermano lo vigilaba. Pero dentro de él, una voz nueva comenzó a hablarle. No era Leviatán, era el mar mismo. El cielo teme lo que no puede comprender, susurró la corriente. Pero tú, Poseidón, tú eres el equilibrio entre el caos y el orden. El dios cerró los ojos. Las olas lo envolvieron con suavidad. Por primera vez sintió paz, pero también un vacío que no podía explicar.
Entonces, desde las profundidades, una figura emergió lentamente. Un hombre hecho de agua y sombra, con ojos que reflejaban el universo. Poseidón levantó su tridente alerta. ¿Quién eres? El desconocido sonrió. Soy Néreus, el primero de los mares, el que existió antes de ti, antes del Olimpo. Has pronunciado el juramento, hijo del trueno. Ahora debes cumplirlo. Poseidón lo miró con desconfianza. ¿Qué deseas de mí? Néreus extendió una mano. No de mí, del océano mismo. Leviatán no es el enemigo, es la consecuencia. El verdadero enemigo duerme más profundo, en el corazón del mar. El agua vibró a su alrededor y el dios sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez comprendió que la guerra apenas comenzaba. El Leviatán no era el fin, era el heraldo. Y en el fondo del mundo, bajo capas infinitas de oscuridad, algo más abrió los ojos. Capítulo 9. El corazón del mar. El silencio era total. Ni el sonido de las olas, ni el eco de las corrientes. Solo el latido profundo del océano. Un pulso que resonaba como un corazón vivo. Poseidón descendía junto a Néreus, rodeado por tinieblas líquidas que parecían observarlos. El agua era tan densa que incluso la luz de su tridente apenas lograba atravesarla. Cada metro hacia abajo era una carga sobre su alma, como si el mar intentara aplastarlo con su peso. ¿Qué es este lugar?, preguntó el dios, su voz vibrando entre burbujas luminosas. El límite, respondió Néreus, avanzando con calma. Ningún dios del Olimpo ha cruzado jamás este umbral. Aquí el mar no obedece a Zeus, ni a los titanes, ni a las leyes del tiempo. Poseidón sintió el agua agitarse a su alrededor, como si el océano escuchara esas palabras y se revolviera, inquieto. ¿Y por qué me traes aquí? Néreus lo miró con ojos tan antiguos como el propio abismo. Porque el pacto que hiciste con las fuerzas del juramento no puede cumplirse sin conocer su origen. Has sellado tu destino con palabras que despertaron algo dormido desde antes de los dioses. El dios del mar apretó su tridente. Hablas de Leviatán. No, corrigió Néreus. Hablo del corazón que lo engendró. Ante ellos el océano se abrió como si una herida se abriera en el mundo. Una grieta gigantesca descendía hacia la oscuridad absoluta. Y al final de esa grieta, algo latía. Era una esfera inmensa de carne líquida pulsando lentamente, rodeada por cadenas de luz y sombra. Cada latido hacía vibrar el mar entero. Poseidón sintió una fuerza indescriptible. El poder lo llamaba, lo atraía, como si el propio mar lo reclamara. Eso es, ni susurró. El corazón del mar, dijo Néreus solemnemente. La fuente de toda vida, de toda furia, de todo cambio. De aquí nació Leviatán, y de aquí surgiste tú, Poseidón. El dios quedó inmóvil. Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Qué estás diciendo? Néreus extendió su mano y del agua surgieron visiones. El nacimiento del mundo. Los mares antes del Olimpo. Criaturas titánicas nadando en un océano sin nombre. Y entre ellas una figura envuelta en relámpagos y espuma. Poseidón, emergiendo de las profundidades mucho antes de que Zeus naciera. No fuiste creado por los titanes, explicó Néreus. Eres una emanación del propio mar. Cuando los dioses tomaron el cielo, tú tomaste el agua, pero olvidaste quién eras. Poseidón retrocedió, confundido. El tridente tembló entre sus manos. Entonces, ¿qué soy ahora? Néreus sonrió con una tristeza antigua. Eres el recuerdo de un dios que el Olimpo intentó borrar, el que equilibraba el cielo y el abismo, el heredero del juramento. De pronto el corazón emitió un rugido. Las cadenas que lo sujetaban comenzaron a quebrarse, una a una. De sus grietas surgió un resplandor oscuro, una energía viva que agitó las corrientes con violencia. «Está despertando», gritó Néreus. Poseidón levantó su tridente. El mar entero reaccionó. Torbellinos de agua se alzaron, girando a su alrededor como un ejército. Pero la voz del corazón lo atravesó. No era una voz humana. Era un canto, una vibración que hablaba directamente a su espíritu. «Hijo del océano, heredero del trueno, ¿por qué me encadenas?». El dios cerró los ojos, abrumado por la fuerza de aquel llamado. Su mente se inundó de visiones. El caos primordial, los mares sangrientos del principio, la batalla de las aguas contra el fuego del cielo, y en todas ellas una figura aparecía. Poseidón, empuñando el mismo tridente que ahora sostenía. «Yo no te encadené», susurró con voz quebrada. «Solo busco el equilibrio». El corazón volvió a Lisa a hablar.
El equilibrio exige sacrificio. Una onda de energía estalló. El mar tembló desde sus raíces. Néreus fue lanzado hacia atrás, golpeado por la presión de una fuerza imposible. Poseidón gritó, mientras las corrientes lo arrastraban. «No te acerques», rugió el dios, aferrándose al tridente. El corazón del mar comenzó a dividirse, revelando en su interior una figura colosal. Un ser de agua y hueso con ojos de abismo y tentáculos que se extendían por kilómetros. Era Talasor, el primer leviatán. Néreus se arrodilló, atónito. Pensé que había desaparecido con la era de los primordiales. Talasor habló, su voz retumbando en el alma de Poseidón. Tu juramento me ha despertado. Ahora el mar no te pertenece. Tú me perteneces a mí. Poseidón rugió, su furia resonando como una tormenta. El mar no tiene amo. Yo soy su voluntad. El choque fue inevitable. El dios del mar arremetió y el tridente impactó contra el pecho de Talasor, liberando una explosión de energía que partió las profundidades en dos. Las olas ascendieron hasta el cielo, provocando tsunamis que azotaron continentes. En el Olimpo, Zeus se levantó de su trono alarmado. «Lo ha hecho», murmuró. «Ha despertado al corazón del mar». A su alrededor, los dioses observaron el cielo tornarse oscuro, los rayos danzando entre nubes verdes y negras. El fin de una era se acercaba. En lo más profundo del abismo, Poseidón y Talasor seguían luchando. Cada golpe era una tormenta, cada grito una marea. Pero mientras el dios combatía, una verdad ardía en su pecho. No estaba luchando solo contra un monstruo. Estaba luchando contra su propio origen. Y el océano, como si entendiera, rugió con él. Capítulo 10. La ira de los cielos. El cielo se abrió en dos. Los rayos atravesaron las nubes como lanzas doradas, desgarrando el firmamento. Desde el Olimpo, el rugido de Zeus resonó con la fuerza de 1000 tormentas. «Hermano», tronó su voz expandiéndose por todo el mundo. «Tu guerra ha despertado al caos». Abajo en el abismo del mar, Poseidón y Talasor seguían chocando como dos mundos opuestos. Cada golpe del tridente generaba una ola que podía devorar montañas. Cada rugido del leviatán hacía temblar las profundidades del planeta. Las criaturas del mar huían despavoridas. Los corales se quebraban, los volcanes submarinos explotaban y las mareas cubrían costas enteras. Néreus, observando desde las sombras del abismo, comprendió lo inevitable. El equilibrio ha sido roto. De repente, un relámpago descendió hasta el fondo del océano. Atravesó capas de agua, presión y oscuridad hasta llegar donde los dos titanes combatían. El rayo golpeó con tal fuerza que el mar se volvió blanco por un instante. Poseidón fue lanzado hacia atrás, su cuerpo chocando contra una muralla de piedra líquida. Reconoció inmediatamente esa energía. «Zeus», murmuró con rabia y asombro. Entre las aguas, una figura descendió envuelta en luz. Sus ojos ardían como el sol. En su mano, el rayo eterno brillaba, humeante de poder divino. «Hermano mío», dijo Zeus, su voz calmada pero implacable, «te advertí que no cruzaras los límites del juramento». Poseidón levantó su tridente aún jadeando. «No lo hice por rebelión, Zeus». El corazón del mar se agitó antes de que pudiera detenerlo. El dios del trueno observó el entorno destruido, el caos absoluto. ¿Y crees que el cielo puede ignorar esto? Mira lo que has hecho. Talasor rugió, su cuerpo emergiendo detrás de Poseidón como una montaña viva. «Cielos y mares, ambos son culpables», tronó su voz. Sus tentáculos se alzaron creando remolinos que devoraban la luz misma. Zeus giró su mirada hacia la criatura. «¿Qué es eso?» «El primer leviatán», respondió Poseidón. «El origen del mar y mi sombra». El aire vibró con tensión. Zeus apuntó su rayo. «Entonces acabaré con ambos». «No», gritó Poseidón cruzando su tridente con la descarga de energía divina. El choque fue brutal. Cielo y mar se fundieron en una explosión que partió el horizonte. Las nubes ardieron. El océano se elevó como una muralla líquida, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Por un instante, todo el mundo quedó suspendido entre la luz y la oscuridad. Néreus apenas logró mantenerse firme. Los dioses destruirán la creación misma. Desde la superficie, los humanos observaban con terror. Las costas se desmoronaban, los truenos caían como fuego y el mar rugía con voz humana. El nombre de Poseidón era gritado y temido por igual. En el cielo, Atenea apareció al lado de Zeus. «Padre, detente. Si destruyes el mar, destruirás la vida».
Si no lo hago, el mar destruirá el mundo, respondió Zeus sin apartar la mirada. Entonces busca otra manera, replicó ella. Recuerda, él es tu hermano. Zeus dudó por un instante que fue suficiente. Talasor aprovechó la distracción. Su cuerpo se lanzó hacia arriba, atravesando kilómetros de agua hasta emerger por completo sobre la superficie. Su rugido partió el cielo. Las nubes se abrieron como heridas. El leviatán se alzó en toda su gloria, una criatura de océano y relámpago, con un ojo que reflejaba el infinito. Los dioses del Olimpo se levantaron, horrorizados. Por los titanes, susurró Apolo. ¿Qué es eso? Zeus lanzó su rayo. Poseidón, al mismo tiempo, elevó su tridente. Ambos poderes se cruzaron y alcanzaron a Talasor de lleno. El impacto fue tan colosal que la tierra tembló y el cielo se rasgó. Durante un segundo eterno, el mundo entero pareció detenerse. Luego vino la explosión. Una ola de luz y sombra se expandió desde el punto de impacto, cubriendo océanos, continentes y montañas. Los hombres vieron caer el día y nacer una noche que no tenía estrellas. Las aguas se tiñeron de rojo. Cuando el resplandor se desvaneció, Talasor ya no estaba. Solo quedaba Poseidón, flotando sobre un mar silencioso, su cuerpo cubierto de heridas y su mirada perdida. Zeus descendió lentamente, exhausto. «Lo has hecho», dijo con voz grave. «Has contenido al abismo, por ahora». Poseidón no respondió. Su tridente estaba agrietado, sus manos temblaban. El mar parecía calmo, pero él sabía que no lo estaba. Bajo esa superficie tranquila, el corazón seguía latiendo. Zeus lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Eres mi hermano, pero si vuelves a invocar ese poder, no dudaré en destruirte». Poseidón levantó la mirada. Sus ojos, profundos y sombríos, se encontraron con los del dios del trueno. «No tendrás que hacerlo, Zeus». «¿Por qué?» El dios del mar sonrió débilmente. «Porque el poder que he liberado ya no me obedece». Y antes de que Zeus pudiera responder, Poseidón se hundió de nuevo en las aguas, desapareciendo entre las olas. El cielo se cerró lentamente. La tormenta cesó, pero la tierra entera supo que algo había cambiado. El equilibrio entre el cielo y el mar nunca volvería a ser el mismo. En las profundidades, el corazón del océano volvió a latir. Un sonido sordo, grave, eterno, el eco de una promesa y de una guerra que aún no había terminado. Capítulo 11. El silencio de los dioses. El mundo cayó. Después del rugido de los cielos y la furia de los mares, lo único que quedó fue el silencio. Un silencio pesado, denso, como si incluso el aire temiera moverse. Las olas ya no rugían. El trueno había cesado. Y en lo más profundo del océano, donde la luz no llegaba, el cuerpo de Poseidón descansaba suspendido entre corrientes inmóviles. Su tridente flotaba a su lado, fracturado, brillando con una luz débil. Los ojos del dios estaban cerrados. Su pecho apenas se movía. Pero el mar aún lo sentía. Cada gota de agua, cada corriente, cada criatura en las profundidades sabía que su señor aún vivía. Dormido, herido, pero vivo. El océano lo vigilaba como a un hijo caído. Arriba, en el monte Olimpo, los dioses observaban un horizonte apagado. El cielo estaba limpio pero sin brillo. Las nubes no se atrevían a moverse sin la orden del trueno. Zeus permanecía de pie frente al borde de su trono, mirando hacia el mar. A su alrededor, los demás dioses guardaban silencio. Ni Hermes osaba hablar. Finalmente Atenea rompió el silencio. «El mar está quieto, demasiado quieto». «No es paz», dijo Apolo sin apartar la vista del horizonte. «Es miedo». Zeus cerró los ojos. El peso de su decisión lo consumía. Había enfrentado a su hermano, no por odio, sino por necesidad. Pero en su corazón algo se había quebrado. «Sin Poseidón», murmuró. «El equilibrio se desmorona». Atenea se acercó lentamente. «Padre, ¿y si el equilibrio nunca fue nuestro? ¿Y si simplemente lo tomamos prestado del mar?» Zeus la miró sorprendido por la profundidad de sus palabras. Por un instante en su mirada hubo algo parecido al temor. Mientras tanto, en la tierra, los hombres comenzaron a notar los cambios. Los ríos se detenían, los peces huían de las costas. Las mareas no seguían la luna, sino un ritmo desconocido, como si respondieran a otro corazón. En los templos, los sacerdotes de Poseidón oraban, pero no recibían respuesta. Las estatuas lloraban sal.
Las conchas marinas, que antes cantaban con la voz del dios, ahora solo emitían un eco hueco. El silencio del mar era total, y en ese silencio, algo se estaba gestando. En las profundidades, un murmullo rompió la calma. Primero fue apenas un suspiro, luego un coro, y finalmente un rugido. El corazón del mar latió de nuevo. 1, 2, 3 veces. Cada latido liberaba una onda de energía que se expandía por todo el océano, despertando cosas antiguas, olvidadas. Los ojos de Poseidón se abrieron lentamente. Un resplandor azul y dorado los atravesó. No recordaba cuánto tiempo había pasado. No recordaba la batalla, ni la ira de Zeus. Solo una voz que lo llamaba desde el fondo del abismo. Despierta, heredero del mar. Aún no has cumplido tu juramento. Poseidón trató de moverse, pero el agua lo mantenía inmóvil, como si el océano mismo lo estuviera protegiendo o encarcelando. Su tridente se agitó respondiendo al llamado. Las runas de su hoja comenzaron a brillar de nuevo, pero con un tono diferente. No era la luz divina del Olimpo, sino un resplandor oscuro, profundo, casi vivo. ¿Dónde estás?, susurró el dios. En todas partes, en cada ola, en cada lágrima, en cada tormenta. Soy el eco del corazón que liberaste. El mar entero vibró con esa voz. El corazón estaba hablando directamente con él, no como un enemigo, sino como una parte de sí mismo. Poseidón cerró los ojos, y entonces lo vio. Visiones inundaron su mente, un océano sin fin, criaturas colosales emergiendo del fondo, el leviatán desgarrado hundiéndose entre corrientes negras, y bajo su sombra, algo nuevo naciendo, un ser hecho de luz y oscuridad, de mar y trueno, una fusión imposible, un eco del poder de Poseidón y del odio de Talásor. No puede ser, murmuró el dios. El corazón volvió a hablar. Así como tú despertaste el mar despierta algo más. ¿Qué cosa? Un dios informa, un reflejo, un heredero de ambos mundos. Poseidón sintió frío, un frío más hondo que la muerte. Comprendió lo que significaban aquellas palabras. El corazón estaba creando un nuevo ser, un sucesor. No lo permitiré. No puedes detener lo que ya late. El mar se agitó con violencia. Columnas de agua se elevaron desde el abismo, girando como espirales de poder. Poseidón extendió su tridente, y por un instante todo el océano tembló con su grito. Si el equilibrio se rompe, lo restauraré yo mismo. Una explosión de energía lo envolvió. Las corrientes lo liberaron, y el dios ascendió con furia, dejando tras de sí una estela de luz. Su tridente, completamente restaurado, ardía con fuego líquido. El océano despertó con él. Los truenos retumbaron sobre el cielo. Los dioses miraron hacia abajo, temiendo lo peor. Zeus se levantó de su trono. Él ha regresado, susurró. Atenea frunció el ceño. ¿Hermano o enemigo? El trueno respondió antes que él. Una tormenta gigantesca comenzó a formarse sobre el mar, más vasta y oscura que cualquier otra. Y en su centro, una figura emergió de las aguas, envuelta en rayos y espuma. Poseidón, renacido, con una mirada que contenía tanto furia como dolor. Pero en lo más profundo, el corazón volvió a latir. Un sonido grave, eterno, como una advertencia, porque algo más antiguo que los dioses, también había despertado. Capítulo 12. El renacer del Leviatán. El mar rugía, no con ira sino con memoria. Cada ola era un grito del pasado, una cicatriz abierta en la piel del mundo. Poseidón emergió entre las aguas como un rayo encarnado. Su tridente brillaba con fuego líquido y su mirada, tan antigua como el abismo, atravesaba la tormenta. El cielo entero tembló ante su regreso. «He vuelto». El trueno respondió a su voz, como si el propio Zeus lo escuchara desde el Olimpo. Pero el mar no celebró. Se agitó con una violencia distinta, primitiva, casi viva. Desde las profundidades, un resplandor negro ascendía lentamente. No era luz, era hambre. Poseidón sintió la vibración antes de verla. Un eco profundo, familiar, casi doloroso. Y entonces lo entendió. No era solo el corazón del mar. Era algo que había nacido de él. Una sombra colosal emergió de la oscuridad. El agua se partió en dos, revelando una criatura que desafiaba toda forma. Un cuerpo hecho de marea y trueno, con ojos tan vastos como el firmamento. De su pecho, un pulso rítmico emanaba.
el mismo latido que había despertado al dios. Leviatán, susurró Poseidón. Pero esta vez no era el monstruo antiguo que conocía, era algo nuevo, algo que mezclaba su esencia con la del abismo. La voz del corazón resonó en su mente. Así como los dioses nacen del cielo, el mar también merece su divinidad. Este es su heredero. Poseidón apretó el tridente. ¿Un heredero? No, esto es una corrupción. No hay corrupción, solo evolución. El Leviatán rugió y su grito partió el océano. Las aguas se alzaron en columnas que alcanzaron las nubes. Cada ola llevaba el peso de 1000 tormentas. Poseidón se lanzó hacia él, abriendo un camino de rayos sobre el mar. Su tridente chocó contra las fauces de la bestia, liberando una explosión de luz azul que iluminó todo el mundo. El choque fue tan violento que las costas de los continentes temblaron. Las montañas cayeron al mar, los templos se derrumbaron, y en el Olimpo los dioses observaron en silencio. Zeus apretó su cetro. Si él cae, el mar caerá con él. Atenea bajó la mirada. Y si gana, los dioses dejarán de ser necesarios. Bajo la tormenta el combate continuaba. Poseidón invocó la furia de los océanos. El Leviatán, las sombras del abismo. Cada golpe creaba mundos. Cada rugido destruía otros. Por un instante Poseidón logró atravesar el pecho de la criatura. Su tridente penetró el núcleo palpitante del corazón. El Leviatán rugió con furia, y el mar entero respondió con un lamento desgarrador. «¡Basta!», gritó Poseidón. «No permitiré que el mar se vuelva contra sí mismo». Pero el corazón habló una vez más. «No lo entiendes, Poseidón. Tú eres el mar, y el mar quiere ser libre». La verdad lo atravesó como una lanza. Todo este tiempo había gobernado el océano creyendo que era suyo. Pero el océano nunca le perteneció. Poseidón soltó el tridente. Las olas lo envolvieron. El Leviatán se detuvo confundido como si el dios hubiera renunciado. «Si deseas libertad», murmuró Poseidón, «tómala. Pero recuerda, el mar sin forma se disuelve». Abrió los brazos. El tridente se desintegró en luz. El agua lo cubrió por completo. Y entonces ocurrió lo imposible. Poseidón no murió, se fundió. Su cuerpo se convirtió en marea, en sal, en corriente. Su espíritu se expandió, penetrando cada gota del océano. Ya no había dios del mar, porque el mar mismo se había vuelto dios. El Leviatán observó y su rugido cambió. Ya no era furia, era reverencia. El corazón dejó de latir, solo por un segundo. Y luego el océano respiró por primera vez con vida propia. En el Olimpo los dioses sintieron el cambio. El aire se volvió más pesado, más húmedo, más vivo. Zeus alzó la vista y por primera vez en milenios sonrió. Él no cayó, dijo en voz baja. Se convirtió en lo que siempre fue. Atenea cerró los ojos. «El dios del mar ha muerto». «No», respondió Zeus. «El mar ha despertado. Siglos después los hombres aún recuerdan, cuando el mar ruge sin razón, cuando las olas golpean las costas sin viento ni luna. Dicen que es él, Poseidón, no como un dios lejano, sino como un pulso en el agua, un susurro entre las olas. A veces los marineros juran escuchar su voz entre la espuma, una voz grave, serena que dice: no teman al mar, teman al silencio que lo precede. Y entonces el horizonte se oscurece, el trueno despierta y el mundo recuerda que el océano tiene memoria». Fin. El renacer del Leviatán. Epílogo. La canción del mar eterno. Dicen que cuando el cielo calla, el mar comienza a cantar. No con voz de hombre ni con rugido de bestia, sino con el eco de un dios que ya no necesita forma. Poseidón ya no reina desde un trono. No existe cetro ni corona, solo el pulso infinito de las mareas. Su alma se disolvió en el agua y su nombre en la espuma que acaricia las costas. Las olas son sus pensamientos, los truenos, su aliento. Cada corriente que besa la arena lleva consigo un recuerdo de su cólera y su misericordia. Los marineros que desafían el horizonte aún ofrecen vino al mar antes de zarpar, no por miedo, sino por respeto. Porque saben que bajo el reflejo del cielo, en cada sombra azul, en cada abismo donde la luz no alcanza, Él los observa. El océano tiene memoria. Recuerda a los dioses que lo creyeron suyo. Recuerda a los hombres que lo hirieron. Y recuerda también al Dios que decidió ser su alma.
A veces, en noches sin luna, el mar parece respirar. Las olas se mueven con un ritmo que no pertenece al viento. Y en ese instante, si cierras los ojos, puedes escuchar una voz que surge del abismo. El fin no existe, solo el cambio, porque todo lo que nace vuelve al mar. Entonces las aguas se calman, el trueno se desvanece, y el mundo duerme bajo el murmullo de un Dios eterno. Así termina la historia de Poseidón, el que fue tormenta y calma, rey y prisionero, Dios y océano. Pero los dioses nunca mueren, solo cambian de forma. Y mientras haya mar, habrá un corazón que late bajo la marea, esperando despertar de nuevo. La canción del mar eterno,